Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Aquí estamos en otro episodio de Intersecciones y hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que ocurrió el sábado 3 de mayo aquí en Nueva York. Hay un momento justo antes de que empiece la obra en que todo el teatro respira en suspenso. Las luces bajan, el murmullo se apaga y entonces simplemente sentimos. Pero ¿qué pasa si no podemos ver lo que está por venir? Hoy en Intersecciones vamos a hablar de un arte dentro del arte, la audiodescripción en el teatro. Una forma de devolver la escena a quienes nunca dejaron de imaginarla. Pero, ¿qué es la audiodescripción? La audiodescripción es una técnica que traduce imágenes en palabras. En el teatro, permite a las personas ciegas o con baja visión experimentar la acción, los gestos, los trajes, las expresiones, todo eso que normalmente solo se ve. No se trata solo de narrar, se trata de captar la esencia de una escena sin interrumpir su poesía. Imaginen una función de Romeo y Julieta. La tensión en la pelea de los Capuletos y Montescos, el vestido blanco de Julieta, la caída final de Romeo. Cada elemento tiene un peso dramático y cada detalle necesita ser contado, pero sin borrar el arte que hay en el silencio. Hagamos un poco de historia. La audiodescripción comenzó en los años 70 en Estados Unidos. Fue en un pequeño teatro de Washington, D.C., gracias a Gregory Fraser, uno de sus pioneros. Al principio era una cabina improvisada con alguien describiendo en vivo a través de auriculares especiales. Hoy, la técnica ha evolucionado. Hay guiones previos, ensayos con el elenco, adaptaciones en la iluminación e incluso a veces actores que integran descripciones en su propio texto. ¿Cómo funciona en una función real? En una función accesible, la persona que hace la descripción, o sea, la descriptora o el descriptor, sigue en directo la acción como un músico que improvisa. Describe únicamente lo imprescindible, las entradas y salidas de los personajes, las acciones que no tienen diálogo, la estética visual que influye en la historia. Todo esto se transmite a través de un sistema de auriculares inalámbricos. Quienes lo necesitan lo solicitan al entrar y así pueden seguir toda la obra en tiempo real sin perderse ni una mirada ni un temblor de manos. Nada. La clave está en el ritmo. No se debe invadir los diálogos ni anticipar emociones que el espectador debe descubrir por sí mismo. Es una danza muy precisa entre la palabra y el silencio. Y ahora quiero compartir con ustedes las voces, las opiniones y la descripción de esta experiencia a cargo de sus protagonistas. La organizadora de este proyecto es la doctora María José García Vizcaíno de Montclair State University, colega y amiga, quien ha organizado, es su campo de especialización en este momento, es la audiodescripción y la accesibilidad, y ella es la promotora
de esta iniciativa. Y con ella conversé minutos antes de la función ese sábado 3 de mayo. Y esto es lo que nos decía. Estamos muy emocionados porque es la primera vez que se va a audioescribir en vivo un musical off-Broadway en español. Así que es un proyecto que hemos estado trabajando durante 6 semanas con los chicos de la clase del doctor Galope, del curso de traducción de musicales de Broadway al español, y con mi clase de audiodescripción. Así que ha sido un proyecto que se ha ido amasando con mucho cariño y con mucho esfuerzo por parte de los 11 estudiantes que están participando y por parte también de la supervisión del doctor Raúl Galope y mía. Bueno, realmente es un proyecto maravilloso. ¿Y cómo lo recibieron los estudiantes? Bueno, al principio la gente no sabe mucho lo que es la audiodescripción y estaban como un poco asustados. Como no entendían muy bien si ellos tenían que actuar, ser los actores en directo, hasta que ya comprendieron un poco lo que tenían que hacer y conforme iba avanzando el curso, iban familiarizándose con las técnicas de audiodescripción, se sentían ya más cómodos, más tranquilos. Y luego ya, pues, muy emocionados. Además, una experiencia pedagógica, didáctica. Total. No solamente en lo lingüístico, sino también en la interpretación de textos, en la manera de adaptar. Sí. La cuestión teatral. Totalmente. Ellos no son profesionales, ¿no? Entonces han ido aprendiendo a lo largo de esta semana, diciéndole, bueno, pues con la intencionalidad, ¿no? Con la que tú también hablabas, Raúl, de cómo locutar algunas partes, que es una comedia musical, ¿no? Entonces algunas partes con una entonación más jocosa, o los momentos más serios, un poco más serios con entonación descendente, momentos rápidos que hay que locutar muy deprisa. Así que sí, han ido aprendiendo otras destrezas. Bueno, realmente un proyecto maravilloso y realmente es un ejemplo de servicio comunitario. Porque además de lo que aprenden los estudiantes, es lo que queda para una comunidad. Exacto, llevar al teatro a personas invidentes, toda la parte visual, aunque el teatro es muy musical, porque es una obra musical, pero hay elementos, hay bromas visuales que personas con ceguera o discapacidad visual se perderían. ¿Y de qué se trata ese show táctil que ellos van a tener antes de la función? Sí, pues la primera vez que lo van a hacer en el escenario. Entonces las personas invidentes van a subir al escenario, van a subir por donde suben los actores, de manera que cuando ellos escuchen la escalera por la que van los actores, ellos van a reconocer ese espacio por el que entran y van a poder entender mejor luego ya la escenografía, ¿no? Hay 2 camas, hay una mesita de noche, inclusive van a tocar, se pueden acostar en las camas como las protagonistas y pueden tocar la maleta, abrirla, va a ser un elemento fundamental de la obra, lo que contiene esa maleta. Ellos van a ser capaces de tocar todo eso, de irse al fondo del escenario, donde está la cruz, donde están las escaleras por las que baja Dios. O sea, yo creo que luego se va a entender muy bien la obra porque han estado antes en ese espacio. Muy bueno, muy buena idea y muy buen trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Y que este sea el comienzo de una larga serie de proyectos con respecto a la audiodescripción. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias a vosotros. También tuve la oportunidad de conversar con Adarlene Batista, quien se encargó de, además de preparar el guión y trabajar los textos, además también locutó las canciones, algunas de las canciones. Las otras estuvieron a cargo de su compañera Diana Cardoso Lozano. Aquí está Adarlene dándonos su visión de este proyecto. Cuéntanos un poco sobre la experiencia de realizar audiodescripción para las personas con problemas visuales. Bueno, personalmente la experiencia ha sido increíble, enriquecedora, pero sobre todo ha sido un gran reto porque hay que saber qué es lo más relevante para esas personas que tienen discapacidad visual y cómo tú eliges las palabras correctas para que ellos no solamente puedan entender, sino también le ayude a crear la imagen visual, que es, bueno, en este caso, de la obra. Claro, sería casi como lo que en subtitulado llamamos condensación, ¿verdad? Correcto. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿cuál fue el desafío más grande? Bueno, es una obra musical, entonces sería la parte de diálogos o la parte de canciones. Ambas, Ajá. ambas. Porque, por ejemplo, en la parte de las canciones hay muchos movimientos. Claro. Hay que saber describirlo. Y además me imagino el ritmo de la canción, Claro. Y tampoco se puede entorpecer demasiado la letra o los efectos musicales. Claro, también hay que dejar un poco de hueco, de espacio para que la gente disfrute de la canción también. Qué hermoso. Así que es una experiencia solamente para las personas con algún tipo de discapacidad visual o también lo pueden disfrutar las personas
que ven. No, definitivamente esto es para todo el mundo, para todo el mundo. Es una accesibilidad que yo diría que cada persona puede apreciar, puede enriquecer su vocabulario, otra manera de ver las cosas diferentes. Muy Y bien. que también nos abre una puerta a que cada quien pueda quizás ponerse en los zapatos de esa persona que tiene discapacidad visual, que yo creo que rara vez lo hacemos. Bueno, realmente es un proyecto muy loable y muy digno de difundir para que todas las personas puedan disfrutarlo aquí en Repertorio Español en la ciudad de Nueva York. Gracias. No, gracias a usted. Y finalmente he invitado aquí a Intersecciones a Victoria Sosa, quien ha hecho la locución no musical, o sea que llevó sobre sus hombros el peso más grande en la parte de locución, y también quisiera conversar con ella para que tengamos una idea más global y más precisa sobre esta experiencia de audiodescripción. Estoy aquí con Victoria Sosa y con ella vamos a hablar sobre la experiencia de audiodescripción, este proyecto tan interesante que tuvimos la semana pasada. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, perfecto. ¿Y usted? Muy bien también. Y bueno, quería conversar con vos precisamente porque has sido una participante muy activa de un proyecto muy interesante de audiodescripción. Ya hablamos un Sí. poco en este programa sobre lo que es la audiodescripción, eh, pero me gustaría tener tu visión sobre cómo se organizó el proyecto. Sé que fue parte de una clase, pero que trascendió la clase y llegó a servir a toda una comunidad aquí en Nueva York. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, era en el curso de audiodescripción en español de la doctora Vizcaíno y ella nos dio la oportunidad si queríamos hacer un proyecto de audiodescribir una obra que era La Llamada. Y entonces éramos 11 estudiantes y lo que hicimos era dividir el guión de la obra y cada persona tuvo 10 minutos y en grupo mirábamos la obra y escuchábamos los consejos de nuestros eh, como compañeros, saber Ajá. qué podíamos hacer para que sea una experiencia buena para los que estén escuchando esta obra, Claro, la descripción. Sí, claro, porque en realidad el guión o lo que ustedes decían entre medio de los diálogos o en momentos en que la escena estaba a solas o con música, los personajes hacían algún tipo de acción, ustedes lo describían precisamente para que las personas con problemas visuales o las personas que no pueden ver tengan una accesibilidad a esa obra y puedan sí. disfrutarla como todos los demás. Así que se me ocurre que es muy difícil, ¿verdad? Porque hay que condensar, hay que buscar los momentos. Fue un trabajo muy creativo, ¿verdad? Sí, muy creativo, en verdad, porque el problema que tuvimos era los espacios de que no había diálogo, eran muy, muy pequeñas. Entonces Claro. hacíamos toda una descripción, pero no nos acababa para Claro, no decirlo. entraba, no No les cabía, entraba. claro. Ajá, ajá, exactamente. Y entonces, bueno, eso se resolvió, el guión quedó muy bien, Sí, eh, pero luego, esa es la parte escrita, la parte, digamos, de proyección, de proyecto, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y ahí sí, estuviste vos muy protagonista porque eras la voz narradora, la locutora, ¿verdad? sí, 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 cuando me dijeron y me eligieron,
estaba muy emocionada, pero sí, como eran muchos nervios porque querés hacerlo bien de una, pero no sale Claro, siempre así. Entonces tuvimos que practicar mucho. por supuesto. Además es una función en vivo. Contanos un poco cómo es el setup, cómo se organiza todo eso en el teatro, ¿verdad? Porque estamos hablando de Repertorio Español, que es un teatro off-Broadway aquí en Manhattan, en Nueva York. Y la obra, ¿no es cierto? La Llamada es una obra musical, es de Javier Ambrosi y Javier Calvo, ha sido dirigida por Rafa Sánchez, una obra muy interesante, musical, tiene canciones, tiene cuadros musicales Sí. y claro, en vivo cada función tiene pequeñas diferencias entre una y otra, aunque los actores lo hacen de manera consistente, pero siempre hay cosas que pasan, etcétera. Sí. ¿Dónde estaban ustedes, por ejemplo, para ver la obra en vivo? Entonces nosotras dos de mis compañeras, era Ujú, a Darlene Batista y Diana Cardoso, que también ujú, estuvieron en una cabina que estaba en el segundo piso. Estábamos ajá, arriba y había una pantalla en televisión que veíamos la obra por ahí. Y tuvimos, usted también estaba ahí para ayudarnos y habían los micrófonos, los audífonos para escuchar lo que pasaba en vivo, lo que estaba pasando en el escenario. claro, Entonces nosotros claro. estábamos ahí en esa cabina. O sea que desde esa cabina veíamos la obra por un monitor Sí. y ahí es donde ustedes locutaban. Tú hiciste la parte de, digamos, no musical y Ujú. luego las compañeras que nombraste hicieron la parte musical, o sea, locutaban las canciones. Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Y puedes contarnos algo así behind the scenes, ¿no es cierto? Algo que pasó detrás de la escena, algún problemita técnico, algo que nos dé un poco la idea de lo importante que es trabajar esto para que siempre el espectáculo salga lo mejor posible. Sí, bueno, tuvimos que practicar el día antes, entonces la obra, para que venga todo, era el sábado y nosotros practicamos el viernes para ver si Ajá, marchaban los audífonos, si marchaba el ajá. micrófono, todo. O Y sea, el viernes había una función regular de la obra y nosotros hicimos un ensayo, un digamos. ensayo, sí, Eh, exacto. el público ni se enteró, No, sí, pero había personas en la sala escuchando para ver si todo funcionaba bien. eh, y nosotros hicimos como que fuera una función, pero nadie se enteraba salvo nuestros agentes, digamos, que estaban diseminados en la sala. Muy bien. sí. Y luego, Y luego el sábado era el día de función donde estrenábamos y íbamos a hablar todo. Y lo que pasó era, justo cuando íbamos a locutar, vino el director y empezó a hablar. Pero el ah, problema es que nadie en la cabina podía escuchar lo que decía. Y ahí nos dimos cuenta que no marchaban los audífonos ni los parlantes que teníamos también. Y ahí había medio confusión cómo íbamos a escuchar y claro, al final tuvimos que locutar, yo tuve que locutar y mi compañera tuvimos que locutar sin audio, entonces ya teníamos memorizada tantas veces que vimos la obra por que nos pasaron un video claro, para tener ajá, idea, pero había ese nervios de, ay, estoy pisando diálogo ahora claro, claro, claro. pero sí, Claro, o sea, los primeros 5 minutos los hicieron sin retorno del escenario, o sea, sin audio. sí, Fue una, o sea, digamos, para que la gente se entere de esas cosas que pasan, para mejorar la calidad de audio, nosotros cambiamos un micrófono, ¿verdad? Nos sí, pusieron un cambiamos, micrófono unidireccional, perfecto. sí, Y al conectar ese micrófono no se hizo la conexión de audio correspondiente. Y ahí ujú, fue cuando cambió, ¿no es cierto? sí, Y, y nos encontramos con que empezaba la obra
Y ahí nos dimos cuenta, cuando hacen la introducción, el director de la obra, como era una función especial con audiodescripción, y dio unas palabras iniciales, y ahí, con pánico, nos dimos cuenta que no recibíamos audio, pero no podíamos parar la obra, obviamente. Entonces, tú hiciste un trabajo maravilloso, Victoria, porque Muchas tuviste que, gracias. es verdad, porque tuviste que adivinar casi, como tú bien lo dices, sabías de memoria, conocías los diálogos de memoria, y entonces tuviste que adivinar para poder poner tu audiodescripción en medio de esos diálogos sin pisar, que es la palabra técnica de sin superponer, ¿no es cierto?, el Sí, diálogo con la descripción. Y luego, por supuesto y por suerte, pudimos resolver ese problema. Había unos auriculares de comunicación que teníamos con el piso, precisamente por si había algún problema técnico. Y sí. entonces, primero con esos auriculares, una persona se puso cerca del escenario, nos transmitía el sonido y tú empezaste a recibir audio, pero solo tú. Y no el otro equipo, todo el equipo que estaba ahí. Entonces, por suerte, el técnico de sonido llegó y pudo solucionar el problema, y luego de esos primeros 5 minutos de horror, Sí, ¿verdad?, pudimos seguir adelante normalmente. Pero fíjate, para que la gente que nos está escuchando comprenda, fíjate todo el trabajo técnico, no solamente técnico, sino también lingüístico, que hay detrás de una función con audiodescripción, ¿no? Un equipo sí. de, ¿cuántos estudiantes eran ustedes? Éramos 11 en total. Bueno, 11 estudiantes dirigidos por la profesora, ¿no es cierto?, María José García Vizcaíno. O sea, 12 personas trabajando. Después yo trabajé la parte de las canciones con un grupo de 3, o sea, éramos 4 más. O sea, fíjate cómo es un equipo de 15 personas trabajando durante varios meses. Luego fuimos a ver la obra varias veces, luego vimos el ensayo, hicimos la función. O sea, realmente un trabajo muy grande, precisamente para lograr la función en vivo. Sí. Hay empresas que se dedican a la audiodescripción y lo hacen de manera más enlatada, o sea, hacen una pista con la audiodescripción y luego se coloca esa pista y ahí va. Pero no es tan exacto como cuando uno lo hace en vivo, ¿verdad? Sí, no, sí, es exacto. ¿Y qué ganaste de esa experiencia? Era una experiencia increíble. Yo antes de tomar la clase y antes de hacer esta obra no sabía mucho sobre la audiodescripción. Yo pensaba que solo era en las películas, no me di cuenta que también en las obras, en los museos, en las danzas se describen estas cosas. Y me pareció algo muy lindo. Gané mucha experiencia. Ahora sé más vocabulario que no sabía antes. Y después de la obra me sentí tan bien escuchando a la gente decir, ay, era muy lindo, muchas gracias por hacer esto para la comunidad. Y eso siempre es lindo para ayudar a otros, tener la misma experiencia como nosotros mirando una obra así. Entonces, Exacto. Lo has dicho muy bien. Es una experiencia que te enriquece como estudiante, como ser humano, y al mismo tiempo ayuda a enriquecer a otras personas que, si no fuera por ello, no hubieran tenido la experiencia o la oportunidad de ver una obra y disfrutarla, porque esa es la ventaja de hacerlo en vivo. Pudimos, o ellos pudieron, ¿no es cierto?, disfrutarla de una manera inmediata, instantánea y única. sí. Porque si tuvieras que locutar otra vez, no sería igual, ¿verdad? Porque la obra podría haber cambiado, podría haber otras situaciones. Exacto. Y al principio, las personas que usaron la audiodescripción tuvieron una experiencia táctil. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistió? Sí, entonces nosotras que teníamos que locutar estábamos en la cabina y los otros estudiantes
estaban en pareja con otra persona que no, No veía, que claro, no veía. tenía problemas visuales o ciega. Ajá. Sí, y ellos tuvieron la oportunidad a entrar donde iban a actuar los actores en el escenario y podían tocar donde estaban las camas de las muchachas en el que iba a ser, que era un La campamento. escenografía, claro. Sí, Ajá. y tuvieron esa oportunidad a ir ahí, saber el espacio donde iban a caminar ellas y todo eso Ajá. ahí. Tuvieron, Claro. sí, era, Eso ayuda mucho porque obviamente luego cuando los actores se desplazan y hacen ruidos propios del caminar, de abrir un cajón o de sacar un vestido de una maleta, ellos ya tienen la experiencia porque lo tocaron, ¿no? Vieron sí, ese vestido, lo pudieron tocar, casi que tienen una experiencia que los otros espectadores videntes no, porque uno ve el vestido de la protagonista, pero no sabe cómo el tacto que tiene la seda o la tela de ese vestido, ¿verdad? sí, O tienes sea razón. que es realmente algo muy, muy admirable porque es casi como un cambio de experiencia, ¿no? De lo visual a lo táctil. Sí. Y también eso muy, muy enriquecedor de la obra. Bueno, te agradezco enormemente que hayas venido aquí a Intersecciones a contarnos la experiencia de esta audiodescripción. ¿Vas a seguir trabajando en estos proyectos, tú crees, en el futuro? Sí, me encantaría. Después de esto, no solo me di cuenta que no solo es hacer el trabajo, pero me gusta mucho trabajar en equipo y eso es la audiodescripción. Se trabaja mucho en equipo y me encanta ayudar a la gente. Entonces, sí, esto no va a ser la última vez que Ah, hago qué bueno. audiodescripción. Qué bueno. Además, tengo que decir que la persona que locuta, o sea, el descriptor o la descriptora, tiene mucho de actor, de Ujú, actriz, porque tú tienes que darle la intención a lo que va pasando, ¿verdad? O sea, a veces sí, son situaciones cómicas, entonces tú tienes que describir de manera que las personas que escuchan se den cuenta de por qué el resto del público se está riendo, ¿no? O sea, si hay algo visual que ellos no pueden ver, sí, pero es cómico, bueno, eh, uno puede decir que hace algo cómico, pero por otro lado, si lo declamas de una manera graciosa, ahí el efecto se produce. Que eso sí, era, muchas personas comentaban eso, ¿no? En el feedback que nos dieron, el hecho de que se han reído tanto con esa comedia que no podían parar de reírse. Y era precisamente el objetivo de la comedia, era muy graciosa, muy divertida, pero lo sí, visual ayudaba a reírse y ellos pudieron lograr eso, lo cual sí, eso parte del trabajo tuyo y de tus compañeros. Así que sí. bueno, Muchas gracias gracias. Victoria otra vez y, y seguimos en contacto. Sí, muchas gracias a usted por la oportunidad. Lo aprecio mucho. Ok, gracias. Obviamente, esta actividad, esta técnica, esta manera de llevar el teatro a las personas que no pueden ver o que no pueden ver bien, tiene desafíos, pero también tiene un maravilloso futuro. Implementar audiodescripción implica desafíos. El entrenamiento de los descriptores, la financiación para los equipos técnicos, la concientización de los teatros y el público. Pero también es una oportunidad inmensa. No se trata solo de accesibilidad, sino de enriquecer el arte, de hacer que el teatro sea verdaderamente para todos. Y todos podemos compartir el poder de imaginar. Decía Shakespeare, somos de la misma materia de la que están hechos los sueños. La audiodescripción no traduce el teatro, lo invita a ser soñado en otros lenguajes, en otras sensibilidades.
Cuando abrimos el teatro a la imaginación de todos, el arte no pierde fuerza, la multiplica. Gracias por acompañarme en esta función invisible. Hasta la próxima. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.